Pero antes, mira, estábamos hablando del PP de Madrid, novedades, porque hasta más de 2 millones de euros se pagó desde el gobierno de Esperanza Aguirre al despacho fundado por Montoro. Sigue aumentando la cifra y sigue lo preocupante relacionado con quién era el ministro de Hacienda que subió los impuestos a los españoles. Vean esto, que acentúa el problema. Cada vez más grave, vean. Si hasta ayer eran 1.800.000 euros... Bien, ¿alguna cuestión más? Sorpresa, porque hoy sabemos que fueron al menos 300.000 más los que la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre pagó presuntamente a Equipo Económico. La investigación eleva a más de 2 millones de euros los pagos de un exalto cargo de Esperanza Aguirre a la consultoría que fundó Cristóbal Montoro. No se ha quedado más remedio, ¿eh? Según la SER, a los 1,8 millones pagados por el chiringuito del PP Madrid Network se sumarían los 300.000 que se realizaron entre 2008 y 2011. Pues es que yo no puedo opinar sobre ese tema. Al parecer desde la Consejería de Economía y Hacienda, encabezada por él. Las liquidaciones negativas, 342. Antonio Beteta, presidente de Madrid Network y consejero en los años en que se registraron los pagos. El método de cálculo ha sido el siguiente. Justo después, casualidad o no, subordinado directo de Cristóbal Montoro. No estoy preocupado en absoluto. Y su cara también nos suena por esto. Y en el lado del diputado Tamayo, portavoz del PP en la investigación del Tamayazo, el escándalo en el que 2 diputados electos del PSOE en la Comunidad de Madrid se abstuvieron y abrieron la puerta del poder a Esperanza Aguirre. cuando se tiene la conciencia tranquila, porque cuando se ha actuado con ética y se ha actuado con dignidad, no se puede uno poner nervioso. Más de 2 décadas después, su supuesto papel en el caso Montoro está en la mira. Estoy acordando de las homilías de Beteta, ¿no? Cuando salía y nos echábamos a temblar todo esperando a ver lo que iba a decir. Ya sabemos el nombre de quién hablaba, el nombre de un presunto capo de una red mafiosa sistémica, además, ¿no? Y ahora se va extendiendo la mancha y naturalmente se está extendiendo por Madrid, ya era hora. Mira por dónde resulta hay gente de las charcas de las ranas que están apareciendo. ¿Ves? Están apareciendo, lo acabamos de escuchar. Sí, las ranas por ahí. Empiezan a croar, ¿no? Empiezan a croar y a lo mejor resulta que al final nos enteramos de qué pasó exactamente con el Tamayazo. A lo mejor por fin nos enteramos, porque hasta ahora siempre, sobre todo desde Esperanza Aguirre, siempre se siembran dudas, ¿no? Bueno, pues no, hay una cantidad de vasos comunicantes entre lo que sabemos a través del auto de instrucción y otras cosas que van saliendo que hacen temer muy mucho que esta corrupción sistémica que capitaneaba el señor Montoro tiene ramificaciones podridas que podrían afectar a la estructura democrática del país y a la estructura orgánica del Partido Popular. Buscamos datos. Carlota Guindal, una de las mejores periodistas de investigación de este país, diario La Vanguardia. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, pregunto, Buenas ¿la tardes. Agencia Tributaria pidió al juez que se analice cómo pagó Montoro una casa de $500.000 de euros en 8 años? Efectivamente, cuando en el análisis de cuentas están viendo que Montoro, entre varios inmuebles que tiene, pero compró un inmueble, una casa de más de 500, que no eran 550.000 euros, que fue amortizando y pagó, el crédito fue de 360.000, la hipoteca que pagó en 8 años a través de amortizaciones, y la agencia tributaria dice dice que hay que investigar porque es sospechoso el dinero proveniente de las amortizaciones. Claro, pero además dices uno de varios inmuebles que tiene Montoro. Montoro tiene varios inmuebles, tanto en Madrid como en Alicante, tiene en varias partes de España, y además otro de los datos que sale en estas investigaciones patrimoniales es que en los últimos años donó a sus 2 hijas en total 200.000 euros. La agencia tributaria, Carlota, está pidiendo que se aclare más información sobre los movimientos en el extranjero de dinero relacionado con el despacho que fundó Montoro. Pero efectivamente, porque uno de los problemas, o bueno, algo que está sospechoso, que está llamando la atención, es que los socios de Equipo Económico no cobraban por sus trabajos como persona física, sino que lo hacían a través de sociedades. Entonces, lo que están investigando es el dinero que entraba en esas sociedades, si iba solo por el trabajo remunerado de los socios o es o ha habido más desvíos, y de ahí es donde se podría encontrar que hubiera ocultación hacia otras personas. La Fiscalía sospecha que Montoro
utilizó testaferros. La tesis de la Fiscalía es que Montoro, cuando él ha dicho además en varias ocasiones de manera pública, abandonó Equipo Económico en 2008, fue de derecho pero no de hecho, es decir, dio sus participaciones a su hermano y al presidente ejecutivo, a Enrique Martínez Rico, pero la sospecha que tienen, porque además no declaró como ganancia patrimonial esas participaciones, esa venta de participaciones, es que Montoro se quedó, actuaban como testaferros y Montoro se quedó tomando decisiones en el despacho. Esa es la sospecha que tienen. ¿Va a salir más, Carlota Guindal? ¿Vas a contar más? ¿Estás informando prácticamente cada día con novedades? Estas son algunas. ¿Va a salir más? Sí, todavía queda información por salir. Sí. Tenemos todavía unos días. Carlota Guindal, periodista de investigación. Seguiremos muy atentos. Muchas gracias y buenas tardes. A vosotros, buenas tardes. Cosa tremenda acaba de decir. Que acaba de decir una cosa tremenda nuestra compañera. ¿Cuál de todas? Bueno, una de ellas que lo ha dicho de manera muy suave y muy ligera, pero que a mí por lo menos me ha impactado, y es cuando dice que los miembros de esta empresa económica, no me acuerdo la sigla. El despacho que fundó Montoro. Efectivamente, que cobraban no individualmente sino como sociedades. ¿Sabéis cuánta gente han impurado Montoro, artistas? ¿Por cuánto, además? ¿Por cuánto? Precisamente por cobrar por sociedades y no por rendimientos personales. Esto, aparte de una corrupción sistémica, es de una poca vergüenza. No he visto gente con más poca vergüenza en todos los días de mi vida. Un delito, además, los que nos estén escuchando ahora mismo, todos los artistas que algún día les aconsejaron que cobraran de esa manera y que vivían tranquilamente pensando que lo estaban haciendo bien, algunos lo harían con mala intención. Yo no digo lo contrario. Bueno, pues hoy se estarán enterando de que aquellos que fueron su azote cobraban a través de sociedades. Una vergüenza. Pero es además, asqueroso. Jesús, hablamos de empresas fotovoltaicas en el caso Montoro. Solaria y Red Eléctrica contrataron a Equipo Económico, al despacho de Montoro, a cambio de rebajas fiscales. Según las investigaciones, la empresa Solaria Energía y Medio Ambiente habría pagado 1,7 millones de euros entre 2009 y 2013 al despacho de Montoro. El diario ABC apunta también a Red Eléctrica. Según las informaciones que manejan, la empresa también buscó los servicios del despacho Equipo Económico. Y un dato más, los encargos al gabinete de Montoro cayeron coincidiendo con los recortes a las energías renovables a partir del año 2014. Jesús. Toma Jeroma, pastillas de goma. Pero presuntamente que se movía por sociedades interpuestas. Ojo a este informe, que esto es novedad. Montoro, el que subía los impuestos, el que tenía la sonrisa esa maliciosa. Mira. Los investigadores siguen el rastro del dinero facturado por Equipo Económico. Los Mossos investigan la compra de una decena de inmuebles de los socios del despacho fundado por Montoro. Rastrean operaciones desde un entramado de sociedades creadas por varios de los imputados en la trama que investiga el exministro de Hacienda. Tiene que tener una conducta, primero transparente, y en segundo lugar, ejemplarizante. Operaciones entre las que destaca la compra-venta de inmuebles valorados en 6 millones de euros. ¿De verdad? Es que es una cosa... Luego dicen que me río, pero es que de verdad, es que no me pueden hacer esa pregunta. Identifica al menos 8 inmuebles, 6 en Madrid, 1 en Pozuelo de Alarcón y otro en Málaga. Yo pido a todos más coherencia y más lógica. Según El País, la investigación de la Policía Autonómica también desvela a las sociedades adquiridas que atesoraban estos inmuebles. ¿Lo tiene claro? ¿Lo tiene claro? Entre las que destacan Bankia o Construcciones Nertor. Tengo que agradecer la excelente disposición de tanta gente para que eso sea viable. Desde 2009 a 2015, los principales responsables de Equipo Económico crearon al menos 7 sociedades que recibieron cerca de 13 millones de euros. Saben que las consecuencias pueden ser dramáticas, ¿no? Procedentes de los ingresos del despacho fundado por Montoro. Todo esto es una trama de corrupción que no es únicamente del Partido Popular, sino que implica a empresas corruptoras que están relacionadas con el Partido Popular de alguna y otra forma y que sabremos, porque ya se han deslizado algunos nombres, de qué van y qué han hecho durante este tiempo y cómo se han favorecido económicamente. Pero es que también va, como le decía Serra, como le decía Raúl, como le decía Sara, va del nacimiento de partidos políticos como Vox. Es que Santiago Abascal, que lleva toda su vida laboral sin haber dado un palo al agua, es capaz de montar un partido político, entre otras cosas, porque recibe financiación pública de un chiringuito que jamás tuvo actividad. Es que es todo tan complejo y tan dantesco que
ya sé que lo dije hace muy poquito, el discurso de mafia, democracia. Yo no sé quién fue el gurú del Partido Popular que pensó que ese era un discurso, una contradicción interesante para ponerla encima de la mesa, porque era obvio, sabiendo el Partido Popular qué clase de partido es, que tarde o temprano esa frase, se le iba a volver en contra, iba a ser un boomerang en la cara de Feijóo. Y insisto, hoy están entrevistando a Marcial Dorado para limpiarle la cara a Feijóo, a Marcial Dorado, a un corrupto, a un narcotraficante, al que algunos dicen que solo era contrabandista en aquella época, pero en fin, todo lo que sabemos... Un simple camello, sí, que un menudeo hacía. Una cantidad de cosas que tenemos encima de la mesa que nos deben preocupar tanto, que yo estoy con Julián en lo que dice. Creo que esto no es una trama de corrupción pequeña. Probablemente estemos ante la trama de corrupción más grave, que ya lo es, por lo que implica en los años que se produjo. Insisto, estamos hablando de los años de la burbuja inmobiliaria, de los recortes sociales, los años más duros para una muy buena parte de la población, que yo vuelvo a insistir que es que esto se pasa mucho de puntillas. Hablamos de empresas corruptoras, hablamos de dinero que se ha perdido, pero hablamos también de vidas humanas que se perdieron en esos años, que es que hubo mucha gente, insisto, que no llegaba a final de mes y que o bien se fue de este país, o bien se quitó la vida, hubo proyectos sociales para la gente que desaparecieron. Hubo un sostén social que en aquellos años desaparecieron por culpa del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. Este mismo señor que parece la cúspide de una trama que no es solo del Partido Popular, que va mucho más allá y que veremos en las próximas semanas. Y por cierto, me da pena que esto esté saliendo en verano. Y digo que me da pena porque habrá mucha gente a la que le pillen el chiringuito y no se entere del todo. Pero que esto implica una mafia absoluta. Y esto sí que no es mafia democracia, es mafia o mafia. Entendamos. Lees el informe, la instrucción es impecable. La instrucción, además, en el informe deja claro cómo el único beneficio, la única prioridad de esta gente era forrarse. Pero no da lugar a dudas. Y para que entendamos la figura de Alberto Nadal, el colaborador de hoy, es que aparece en las conversaciones. Es que hay una parte del auto que es importante por esto. Porque pensábamos cuando sale la trama Montoro que eran las gasísticas las que cambiaban las leyes. No, resulta que también hay eléctrica, también hay gasolineras, también hay constructoras, se suman aquí toda la patronal, panaderías y kioscos y verlos de estos no hay, pero por lo que sea se suma toda la patronal. ¿Qué pasa? Que en las propias conversaciones que tienen los agentes y que comparten en el documento hay mensajes sobre Alberto Nadal como que una eléctrica se lo comenta a un tal director y que cree el propio empresario, el dueño de esta empresa, que este director no se aclara, que no sabe mucho, que mejor se lo remitimos a Alberto Nadal, que controla más sobre de la situación. Esta es la capacidad. Oye, no hay que ser un lince o un gran detective para darte cuenta que Alberto Nadal era consciente de la situación, era cómplice de la situación, quizás ejecutor, no lo sabemos, pero seguramente sea ejecutor, pero sobre todo estaba informado de la situación. Cuando tú rechazas que te atienda un director que se apellida Suárez porque prefieres que te atienda Alberto Nadal porque crees que sabe más, Alberto Nadal está en el ajo y Alberto Nadal ha redactado la ponencia económica del Partido Popular. Oye, no hay que ser de verdad Sherlock Holmes. O sea, vamos a poner las cartas sobre la mesa. En este informe no solo queda claro esto, es que aparecen fotos de cómo se reunía el ministro Montoro con los empresarios. Hacían fotos antes de la reunión y después de la reunión, porque los propios empresarios querían tener algo de esto, pero no solo esto, aparecen cientos de mensajes de pagos, incluso para asegurarte que la ley vaya a ser más eficaz y salga, hay pagos desde los 180.000 euros hasta millones de euros. Hay contratos por millones de euros, claro, tú haces las cuentas y una empresa que te paga 1 millón de euros por una ley se ahorra en los próximos 20 años 189 millones de euros, haciendo algunas cuentas solo de las eléctricas. No queremos hablar de gasísticas y de otras empresas. El problema aquí es que Montoro y el Partido Popular sabían esto y trabajaban para esto, porque aquí aparece un ministro de Justicia también, Rafael Catalá, por cierto, su hijo, diputado de la Asamblea de Madrid de la señora Ayuso. Rafael Catalá también aparece en estos mensajes. Parece que ya no es el Ministerio de Hacienda, es que quizás ampliamos al Ministerio de Justicia, es que quizás estamos hablando de un gobierno, es que estamos hablando de M. Rajoy, volvemos a tener a M. Rajoy en los papeles, volvemos a tener a M. Rajoy en todo esto. Entonces, yo creo que es muy importante este caso
creo que hay que hablar de todos, creo que tienen razón los compañeros, que no es el mal menor, pero más allá de denunciar la corrupción que tiene el Partido Socialista, creo que esto no es una corrupción solo de un partido, creo que esto es una corrupción de nuestra democracia y es muy peligrosa porque esto abre la puerta, que si ya sabemos que hay puertas giratorias, que cuando acaba un gobierno del Partido Socialista de repente el presidente se coloca en una eléctrica, que ya vemos que ministros como Ábalos u otros tienen contactos, hay gente que tiene contactos con ministros que nunca vamos a tener el resto de ciudadanos y es preocupante la desigualdad de clases, pero creo que esto va mucho más allá incluso de estas propias tramas que son asquerosas y repugnantes. Creo que esto va de que si tienes pasta, algo que ya sabíamos, puedes hacer la justicia, la ley y la democracia a tu medida. Lo que estamos viendo en realidad es una especie de intervención directa en la democracia, bueno, vamos a decir intervención directa en los espacios de poder político, vamos a decir, lo que decía va que los que mandan sin presentarse a elecciones, pero por eso me pregunto yo hasta qué punto el foco está solamente en Montoro. Planteo Nadal porque podrían ser más, lo que apuntaba Sara, pero claro, el tema es, Alberto Nadal, que era la mano derecha de este sujeto, está fichado por el equipo de Feijóo ahora mismo para encargarse de nada menos que, y esto me parece importante, ser vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible de los populares. Economía y Desarrollo Sostenible. Sostenible no para es él. Sostenible para él y economía, me imagino, como lo entienden ellos. Entonces, claro, no solamente es que el argumento no basta, es que también me pregunto si, así como Nadal, lo que vemos es que se quedaron a lo mejor algunos funcionarios o incluso miembros que se habían desentramado en las instancias del poder político y que se mantienen, no sé si hasta hoy,